Goces en la presencia del Señor. Hermanas, hermanos, paz de Cristo, pónganse de pie por favor. Es hora de escuchar la palabra y de que el Señor hable a nuestros corazones. Si usted vino a escuchar la palabra, Dios le va a hablar, porque hermano, es muy importante saber escuchar la voz de Dios. Muchas veces Dios nos habla, pero no sabemos escuchar su voz, y eso es algo peligroso, ¿verdad? Entonces vamos a cantar en tono de rey, por favor. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno, pecador, me salvó y hoy me guarda para sí, dice este canto. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán. Promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, la victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jamás, Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Dígalo. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria. Gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí y para ti. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Denle un aplauso al Señor. Hermano, el día de ayer tuvimos un evento poderoso. Ayer fue un día impactante en nuestras vidas, porque Dios empezó a tratar con todos los líderes, así como lo dieron hoy. Había más hermanos. Lástima que usted se la está perdiendo. Lástima. Ay, pastor, pues yo ni sabía. No, pues se está quedando, hermano, se está quedando. La iglesia está avanzando, la iglesia se está renovando. La iglesia se está poniendo en el propósito de Dios. Así que los dormidos, hermanos, los que tienen su lámpara apagada, no nos vayan a pedir cuando venga el Señor, denos un poquito. No les vamos a dar, El Señor le dice a la iglesia: ve y compra, ve allá donde venden. Aleluya. Así que, hermano, si usted cree que somos una iglesia tradicional, está equivocado. La iglesia de Cristo se está moviendo. Hey, ¿se está moviendo o no se está moviendo? ¿Cuántos se gozaron ayer? A ver, levanten la mano. ¿Valió la pena, hermanos? ¿Sí o no, Baudis? Sí, valió la pena. Así que estamos energetizados, estamos empoderados y, hermanos, nos gozamos. Si usted es de los que nos visita cada semana, hermano, se está quedando, fíjese. De verdad se está quedando, porque el Señor está renovando, restaurando, rediseñando. El Espíritu está poniendo aceite fresco, hermano, cada vez más y más y más y más. El Señor está renovando nuestra vestidura. Nuestra vestidura fue cambiada ayer. Fuimos transformados y bendecidos por parte de Dios. Así que, hermanos, dice la Biblia que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Y allá lavando platos, y allá enojada, y allá en las tareas humanas, pues allá le va a seguir, hermano.
le quiero invitar a que no se quede atrás, por favor. De favor, se lo pido en el nombre de Cristo. Siempre esté buscando hoy qué sigue en la iglesia, qué hay para mañana. Mañana tenemos 2 escuelas proféticas y usted en las mismas. Hay gente aquí que está avanzando, hay gente recién bautizada. El otro día me llegó una hermana y me dijo: hermano, pues usted no me invitó, pero yo vengo. Hermana, esa actitud me gustó, porque dije, bueno, yo no le invité, pero se atrevió, como aquella mujer que entró ahí donde estaba el Señor, ¿verdad? Estaba comiendo el Señor y se metió, dijo: Señor, perdóname. Derramó el vaso del perfume y el Señor se quedó asombrado. Y esta mujer se atrevió también a ir a la escuela. Ayer vinieron desde Gómez Palacio, desde Torreón. ¿Dice bien? Desde Torreón a recibir la unción, la llenura, la presencia del Espíritu Santo. Y estamos esperando más gente de allá. Hermano, lástima que usted ni se asoma, pero alguien le está robando su bendición. Qué lástima. Pero bueno, ahí lo voy a dejar. Hermano, no son cosas aburridas lo que estamos haciendo. A ver, ¿quién vino ayer? Usted vino ayer. ¿Quién vino? Levanten la mano. Hermanas, ¿se aburrieron? Ay, ay, ay. Bueno, esperamos que Dios esté tocando los corazones, ¿verdad? El Señor está orando y usted ni cuenta se da. Bueno, Baudi está como navaja de rasurar, listo para predicar. Trae ganas de predicar ahora, Baudi. Hasta ahora corbata se puso, gloria a Dios. No se crea, son bromas que yo les hago. Yo les tengo confianza. Hermanos, gócese con la palabra, porque la palabra quiere hablar. Gloria a Dios. Pase Cristo, hermanos. Y bueno, yo creo que lo que nos dice nuestro pastor es él es nuestro líder espiritual, y yo creo que vale la pena lo que el hermano quiere ver en la iglesia, y yo creo que él se esfuerza, porque déjeme decirle que ahora en este fin de semana falleció su cuñada, y él salió a la a Ciudad Juárez el día jueves en la noche. Estuvo allá el viernes, y el viernes en la noche salió para estar aquí en el reencuentro. Entonces, porque él decía: es que yo traigo una carga, dice, que no puedo dejar eso ahí, porque pues el Señor me va a pedir cuentas, ¿verdad? Y Dios bendiga la vida de nuestro pastor y su familia. ¿Qué deseamos para nuestro pastor, hermanos? Que Dios lo bendiga y le siga dando fuerzas. Bueno, hermanos, quiero invitarlo a que ocupe su lugar unos momentos. Y déjenme decirle que el propósito del reencuentro del día de ayer era reenfocar la visión, hacer un reenfoque en la visión. ¿Cuál visión? El pensamiento de Dios o la visión de Dios es que la gente se salve, amén, que la gente sea salva. Entonces la visión de Dios es el pensamiento de Dios puesto en la mente del ser humano o en la vida del ser humano, para que nosotros ejecutemos esa visión. Sí, ejecutar la visión es que a través de nosotros la gente se convierta y venga a los pies del Señor. Así como nosotros llegamos a los pies de Dios, así Dios quiere que la gente que todavía no conoce al Señor y que está muriendo, se está perdiendo, se hunde en el pecado, toca fondo, Dios quiere que a través de nosotros la gente sea salva, la gente se convierta. Pero tal parece que a veces nosotros podemos perder la visión, o la visión se distorsiona de tal manera que a veces no estamos haciendo el propósito de Dios, o no estamos cumpliendo con la visión de Dios. Miren, el trabajo que Dios me presta
No sé cuántos conozcan los microscopios, pero nosotros usamos ahí los microscopios, y para poder diferenciar una bacteria de otro, nosotros tenemos que enfocar de tal manera que podamos ver bien y diferenciar una bacteria de otra para poder reportarla y que el médico sepa qué medicamento hay que dar o qué tratamiento hay que dar para que la gente se alivie, para que la gente salga adelante. Porque si nosotros no enfocamos esas bacterias y se ven distorsionadas, pues no vamos a saber diferenciar y no se va a cumplir el propósito que el médico está persiguiendo. Entonces, esto es algo similar, porque si nosotros no renovamos esa visión, si nosotros no nos reenfocamos en el propósito de Dios, déjeme decirle que vamos a permanecer estáticos, vamos a permanecer como perdidos y no vamos a lograr el propósito al cual Dios nos ha llamado. Porque ayer yo decía que Dios no nos ha llamado para estar sentados en una banca, para estar viniendo al culto el miércoles, al culto el domingo. Dios nos ha llamado para algo más, y eso que Dios nos ha llamado para algo más es para que nosotros contribuyamos, para que las almas se conviertan y ellos sean salvos en el nombre de Jesucristo y sean parte también de la iglesia del Señor. Así como nosotros hoy estamos aquí, que muchos de los que estamos aquí podemos dar testimonio que Dios nos sacó de una situación diferente a cada quien. Unos estábamos tocando fondo en una cosa, otros en otra, pero nosotros ya estamos aquí. Pero hay gente que está viviendo peor que nosotros, y esa gente necesita que nosotros vayamos por ellos en el nombre de Jesucristo, sin distinción, sin decir este sí merece la salvación o este no merece la salvación. Quiero invitarlo a que, puestos de pie, le demos lectura a una parte de la Escritura que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versos 15 y 16. Si nos la pueden proyectar, por favor. Hechos capítulo 9, versos 15 y 16. Si ya lo tiene, si no, trae su Biblia acá arriba, está proyectada. Y dice la Escritura así: en el nombre de Jesucristo, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Ore por mí para que Dios sea quien hable y Dios se manifieste en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que hoy en esta mañana tu palabra no vuelva vacía, que tu palabra nos alimente, nos edifique, y que hoy en este día, Señor, tú traigas ese mensaje que necesitamos, Señor, para que nosotros podamos, Señor, en el nombre de Jesús, despertar, Señor, tal vez de un letargo, o nosotros podamos, Señor, reenfocarnos en el nombre de Jesucristo para cumplir los propósitos a los cuales tú nos has llamado en el nombre de Jesús. Reprende y ata, Señor, en el mundo espiritual toda obra del enemigo que quiera perturbar, Señor, la mente, Señor, la vida de cada uno de los que estamos hoy en este lugar. Y habla, Señor, a cada uno de tus hijos hoy en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya, amén. Ocupe su lugar alabando al Señor hoy en esta mañana en el nombre de Jesucristo. Este mensaje se titula: ve, instrumento escogido me es este. Ve, instrumento escogido me es este, y está basado en esta parte de la Escritura. La salvación de una persona involucra la acción de Dios, pero también involucra la acción del hombre.
porque Dios tiene todo el poder y tiene toda la autoridad y tiene a su servicio ángeles, arcángeles, querubines y serafines, que Dios pudiera usar a ellos, o como Dios es el Todopoderoso, Dios pudiera hacer que la gente se convirtiera en un abrir y cerrar de ojos. Pero Dios no quiere autómatas, Dios no quiere robots. Dios quiere que la gente o nosotros le sirvamos a Dios por nuestra decisión, por nuestro libre albedrío, decir: yo le quiero servir a Dios, yo quiero que Dios obre en mi vida para que a través de ello yo pueda también contribuir para que la gente se convierta. Y a Dios le ha placido escogerlo a usted y a mí, y que Dios nos haya sacado de alguna situación diferente a cada uno de nosotros, porque no todos vivimos el mismo caso. Hay quien Dios ha rescatado o nos ha rescatado del alcoholismo, hay otros que Dios ha rescatado de la droga, que Dios nos ha rescatado de vivir una vida perdida. Y en esta situación a Dios le ha placido llamarnos a nosotros para involucrarnos a nosotros en que la gente conozca a Dios y la gente se convierta. O sea, Dios no nos ha llamado sin un propósito, Dios nos ha llamado con un propósito bien definido. Pero Dios quiere que ese propósito bien definido se cumpla en nosotros. Amén. Que se cumpla en nosotros, porque nosotros somos los encargados ahora de predicar el evangelio, de predicar las buenas nuevas de salvación, porque para eso nos ha llamado el Señor. Dios quiere que nosotros nos involucremos en el plan salvífico de las personas. Nosotros somos colaboradores de Dios, así dice la Escritura. Pablo lo menciona en la primera carta a los Corintios capítulo 3 verso 9, dice que nosotros somos colaboradores de Él. Y en la gran comisión que todos conocemos, ¿qué dice la gran comisión? El Señor dice: id y haced discípulos. Y ayer nuestro pastor daba una plenaria de qué es un discípulo, porque hay una gran diferencia entre un miembro y un discípulo, o un creyente y un discípulo. Un creyente ejemplifica aquel que está pidiendo y que está pidiendo y que está pidiendo y que está pidiendo y que está pidiendo, y quiere que siempre se le dé y que se le esté dando. Pero un discípulo no pide, un discípulo se conecta en la presencia de Dios, se llena de la presencia de Dios para dar. El discípulo da, el discípulo contribuye a que el reino de los cielos avance, a que la gente se convierta. Entonces nuestro pastor decía: ¿de qué eres? ¿Eres un discípulo o eres un creyente? Por eso cuando el Señor dice: id y haced discípulos, le está diciendo a sus discípulos. Y cuando le dice a la iglesia: id y haced discípulos, se sobreentiende que el Señor está creyendo y está pensando que nosotros ya somos discípulos y que nosotros tenemos que hacer otros discípulos. Hay alguien que antepone y dice que por la edad. El otro día yo le decía a mi mamá tiene 88 años, yo le decía: mire, le digo, cuando el pueblo salió de Egipto y llegaron a inspeccionar la tierra prometida, y que fue José y Caleb, y ellos vieron que la tierra era algo en donde se desarrollaba con abundancia y cosas grandes que había ahí, pero también había gigantes. Y ellos reaccionaron de una manera diferente, ellos tuvieron una visión diferente a los otros. Ellos dijeron y creyeron que Dios les había de entregar esa tierra. Y cuando Dios les dice van a pasar por diferentes dificultades, diferentes pruebas, Dios siempre los llevó hacia adelante y siempre triunfaron. Y llegó un momento en el que Dios les iba a entregar la tierra prometida.
Y dice la escritura que Caleb era aproximadamente de 80 años. Y que tal vez por la edad a lo mejor dijeron: no, hombre, pues ya Caleb ya está veterano, ya está viejo, y ya pues ya para qué, ¿verdad? ¿A poco él va a luchar contra la heredad que le iban a entregar a Caleb? Era una heredad en donde habitaba gente que era perversa, era gente muy tremenda, era un ejército de los más poderosos que había, fíjese. Y Caleb tenía 80 años. Y él reclamó su heredad y dijo: no, dijo, yo quiero mi heredad, le dice a Josué. Y alguien pudiera haber pensado: no, hombre, pues ya con 80 años, ¿ya qué? ¿Ya qué puede hacer con 80 años? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Caleb? Le dijo: todavía estoy tan fuerte como cuando salimos de Egipto. De 80 años, y dijo: todavía estoy tan fuerte como salimos de Egipto. Dijo: dame la heredad, dijo, nosotros la vamos a tomar. Y dice la escritura que tomaron esa heredad en el nombre de Jesucristo, porque Caleb le creyó a Dios. Aún a la edad de 80 años él creyó que Dios le podía dar esa heredad. Y yo creo que la edad no tiene tanto que decir, si soy muy joven, si soy ya muy anciano. Dios, con su poder, y si nosotros nos conectamos en la presencia de Dios, Dios nos puede entregar las almas, que nosotros vayamos por ellas en el nombre de Jesucristo. Dios está esperando de nosotros más de lo que todavía nosotros podemos dar. Dios está esperando que nosotros seamos unos verdaderos discípulos del Señor. Por eso en ese mandamiento: id y haced discípulos. O sea, ustedes que son discípulos, vayan y hagan más discípulos. Y por eso nosotros debemos de estar renovando esa visión constante. Y por eso nuestro pastor, preocupado, él esperaba que a lo mejor tuviéramos más hermanos, porque no era únicamente exclusivo para los líderes supervisores, sino que era para todos los padres espirituales también, y era de alguna u de otra manera para refrescar esa visión, para reenfocarnos. Así que el próximo evento, hermanos, que tengamos un encuentro, no se la pierda, hermano, porque son eventos en los cuales la presencia de Dios se manifiesta y nos conectamos en la presencia de Dios. Y alguien puede decir: es que yo me puedo conectar en cualquier lugar. Sí, sí te puedes conectar en cualquier lugar, pero yo creo que Dios se agrada de la obediencia. Me acuerdo en la primera temporada que estuvo aquí nuestro pastor, él me llamó a una capacitación que íbamos a tener. Y yo le decía al hermano: no, hermano, pues es que yo ya me la sé. Dijo: sí, hermano, ya se la sabe, pero yo quiero que esté allí, y por obediencia yo quiero que usted esté aquí. Y le dije: está bien, hermano, ahí vamos a la capacitación. Así que, hermanos, por obediencia, un discípulo obedece. Amén. ¿O cuando vemos a los 12 discípulos que desobedecieron al Señor? Pedro inclusive dijo: no, Señor, yo estoy dispuesto a ir hasta la misma muerte por ti, Señor, a dar mi vida por ti, Señor. Ellos estuvieron dispuestos a todos. Y bueno, hermanos, ahorita mencionaba nuestro hermano Armando que estamos iniciando un nuevo cuatrimestre, que es mayo, junio, julio y agosto. Y alguien puede decir: bueno, en 4 meses, ¿qué puedo hacer yo porque la gente se salva? Déjeme decirle que cuando nosotros estamos en la presencia de Dios y Dios está con nosotros, déjeme decirle que 4 meses es suficiente para que mucha gente se convierta a los pies de Cristo en el nombre de Jesús a través de nosotros. En este cuatrimestre nosotros tenemos que ir por las personas. Hay un primer verbo que se llama anotar, en donde nosotros anotamos a aquellos que nosotros creemos que pudieran ser alcanzados por Cristo. Pero déjeme decirle que nosotros no debemos de clasificar a nadie dependiendo de la situación en la que esté, porque a veces nosotros, hermanos, podemos menospreciar a alguien, de decir: no, hombre, ese es bien tremendo, ¿a poco va a aceptar el evangelio? ¿Va? Ese es bien borrachote, ese es bien drogadicto, ese mira nomás cómo anda. Y a veces nosotros decimos: no, él a lo mejor sí puede, y este sí tiene derecho, o este no tiene derecho. Con esta actitud estamos diciendo: pero déjeme decirle
que el Señor Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros y por todos los que están aquí, que están presos en el pecado, y Dios quiere libertarlos a través de nosotros. Dios se quiere manifestar a través de nosotros, hermanos. Dios tiene todo el poder, pero también nosotros, hermanos, tenemos que hacer lo propio, porque cuando nosotros predicamos el evangelio con denuedo, así como lo hacían los discípulos, dice la escritura que cuando ellos predicaban todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Se unían a la iglesia todos los días los que habían de ser salvos, todos los días. Y bueno, pudiéramos decir, bueno, pero ¿cómo le hacían ellos? Déjeme decirle que los discípulos de Jesús se mantenían conectados porque habían sido discipulados por el Señor, y ellos sabían que era lo que tenían que hacer en el nombre de Jesucristo. Son instrumentos escogidos. Usted y yo, que ya somos discípulos del Señor, hay gente que, como Pablo, el Señor le dijo a Ananías: ve, porque este es instrumento escogido. Aquí tenemos amigos. ¿Sí hay amigos que no son bautizados? Levante su mano. Levántela sin miedo, que al cabo hoy no Bueno, ustedes también, así como dice la Escritura, son instrumentos elegidos. Y aquellos que están afuera y que todavía no han sido abarcados por el Señor y que están viviendo sin Dios y sin esperanza, ellos también son instrumentos escogidos por Dios. ¿Quién era Pablo? Pablo era un personaje que él creía que por la manera en la que él estaba haciendo lo que hacía, servía a Dios y que Dios se agradaba de ello, y que lo hacía por celo, porque nosotros sabemos que cuando Jesús aparece y predica el evangelio y escoge a los 12 discípulos, y andan los discípulos junto con él trastornando el mundo de aquel tiempo, y que la gente se convencía, la gente se convertía, la gente era liberada, la gente era transformada por el poder de Dios a través de Jesús y después de los discípulos. Llegó un momento en el que Pablo persigue a la iglesia, y la Escritura dice en el capítulo 8, luego lo lee en su casa, en la primera parte, dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a Esteban a enterrar. Y luego en el capítulo 9 dice: y Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y bueno, era algo que Pablo estaba haciendo en contra de la iglesia, en contra de los cristianos, en contra de aquellos que estaban predicando algo diferente a lo que él estaba acostumbrado a oír. Y cuando esto está sucediendo, dice la Escritura que Pablo tuvo un encuentro con Dios, porque Pablo no desistía de perseguir a la iglesia. Él consintió la muerte de Esteban cuando lo apedrearon, él estuvo presente. Y dice la Escritura que cuando estaban dándole muerte a Esteban, echaron las ropas en los pies de aquel joven. Era un joven, así dice la Escritura, que era un joven, y que él consintía en la muerte de Esteban cuando lo estaban apedreando
Esteban fue apedreado por causa de predicar el evangelio. Y una vez que fue apedreado, no conforme con ello, dice que todavía Saulo, respirando aún amenazas de muerte en contra de todos los discípulos y de todos aquellos que se habían convertido por el Señor y que estaban dispuestos a predicar el evangelio y que estaban siendo esparcidos, la Escritura menciona que el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Dios de tal manera que cuando lo cegó un resplandor, cuando él iba a Damasco, y que escuchó una voz que dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él empieza a ser doblegado: Señor, ¿quién eres? Y el Señor le dice a Pablo: duro es darte coces contra el aguijón. Él pensaba que perseguía a los discípulos, pero en ese momento Dios le dice: es que no estás persiguiendo a ellos, me estás persiguiendo a mí, porque no le da estas palabras, pero yo soy el dueño de la iglesia, yo soy el que encabezo este movimiento. A mí es al que me estás persiguiendo y te vas a dañar si tú me sigues persiguiendo. Es cegado por ese resplandor, y dice la Escritura que los que iban con él escucharon la voz, pero no vieron a nadie. Y estando en esa situación y que ya no vio, dice que lo metieron a Damasco de la mano y estuvo en un lugar en donde durante 3 días no comió ni bebió nada. Y fíjese cómo es Dios. Alguien pudiera pensar: pues qué bueno, ¿verdad?, que fue cegado, qué bueno que por perverso, ¿verdad?, le pasó eso. Es más, que el Señor lo hubiera fulminado, ¿verdad? Así como algunos discípulos decían: Señor, pues vamos a orar para que descienda fuego del cielo y que consuma estos, ¿verdad? Pero el pensamiento de Dios no es ese. El pensamiento de Dios es que aunque la gente sea tan perversa, esté tan perdida, Dios aún quiere tener misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque instrumento me es útil. Es un instrumento. Todo aquel que está perdido, que nosotros vemos a lo mejor por la calle, que huele mal, vestido mal, que lo vemos drogado, que lo vemos perdido, Dios quiere rescatarlo, Dios quiere ir por él a través de nosotros, porque instrumento me es útil. Así como nosotros ahorita somos un instrumento de Dios para su servicio, así Dios quiere que aquellos que están perdiéndose sin Dios y sin esperanza sean instrumentos útiles para que ellos también sigan trayendo discípulos aquí a este lugar o a los pies del Señor. ¿Se imagina si el pensamiento de Dios fuera ese? De decir: no, este sí, este es muy tremendo, este no. Hubo un tiempo en el que tuvimos la oportunidad de ir al Cerezo. Y en el Cerezo, en una de las celdas de mero al fondo, había una persona que estaba condenada todos los días de su vida a estar ahí en ese lugar, porque decían que era una persona que había matado no sé a cuántas personas fuera, había hecho cosas muy tremendas afuera, allá adentro también había matado personas, y estaba en aquel lugar y no lo sacaban afuera porque ya lo conocían. Pero cuando el evangelio llegó a su vida, llegó un momento en el que Dios lo tocó de tal manera que él hizo una pregunta y dijo: ¿a poco Dios me puede perdonar todo lo que he hecho yo? Y le dijeron: sí, Dios te puede perdonar todo lo que tú has hecho, siempre y cuando tú reconozcas que eres pecador y que reconozcas que necesitas que Dios perdone tus pecados y te bautices en el nombre de Jesucristo para el perdón de ellos. Y esa persona se bautizó en el nombre de Jesucristo, fue abarcado por el Señor.
Y aquel hombre que no salía de aquel lugar, su comportamiento fue diferente, porque Dios lo transformó de tal manera que luego él andaba afuera junto con los demás reclusos, y muchos en aquel tiempo le tenían miedo y no lo sacaban por eso, pero ya después convivía con los demás, porque Dios transformó su vida de una manera impresionante, en la cual él se hacía la pregunta: ¿y Dios podrá perdonarme todo lo que yo he hecho? Dios le puede perdonar a la gente que está afuera, que a lo mejor nosotros decimos: es que sí clasificamos a este y a este no, pero Dios dio su vida por todos y cada uno de nosotros, y delante de los ojos de Dios todos valemos lo mismo. Así que no hay pretexto, no hay una situación en la que pudiéramos clasificar a alguien de que este sí merece la salvación, a este no, este sí merece que se le predique, a este no. Todos deben de recibir el evangelio por igual en el nombre de Jesucristo. Cuando Pablo, perseguidor de la iglesia, está en ese lugar, recibe una visión de parte de Dios, en donde Dios le revela en esa visión de que va a ir alguien a orar por él para que él reciba la vista. Y Dios le dice a un discípulo llamado Ananías, le dice: vas a ir a la calle derecha, en donde está Pablo, en casa de un Simón curtidor, y vas a ir y vas a orar por él. Y Ananías empezó a querer revelar y le dijo a Dios, le dijo: no, Señor, le dijo, ese tremendo, bueno, no le dice así, ¿verdad? Pero le dice: no, ese tremendo, no, tú sabes que él consistió la muerte de Esteban, él perseguía a la iglesia, lo sacaba a rastras de donde fuera, y no, es él un perseguidor de la iglesia, y él trató de eludir la responsabilidad o el mandato que Dios le estaba diciendo de ir y orar por Pablo. Y el Señor le dice simple y sencillamente: ve, porque instrumento útil me es. Y no tan solo instrumento útil me es, sino que le dice: porque ahora vas a ver, Pablo, qué es padecer por mi causa, por servirme a mí. Ahora las cosas se van a voltear, en otras palabras. Y dice la escritura que Ananías fue a ese lugar, y siendo Pablo un perverso, conocedor de la ley, y que estaba en contra de la iglesia, estaba en contra de lo que se estaba predicando, de las buenas nuevas de salvación, llegó Ananías, oró por él. Dice la escritura que se le cayeron escamas, como escamas de los ojos, recobró la vista, y le dice a Ananías: ¿y ahora qué esperas? Bautízate invocando su nombre. Y dice la escritura que fue bautizado en ese momento el apóstol Pablo, y que desde ese momento empezó a servir a Dios incansablemente. Y la escritura lo relata o lo menciona como uno de los más grandes apóstoles y cristianos al servicio de Dios. Después de haber sido un tremendo, que se le pudo haber dicho: no, ese es muy tremendo, mejor así déjenlo, todo lo que ha hecho no merece o no tiene perdón de parte de Dios. Pero cuando nosotros obedecemos, si Ananías se hubiera revelado y no hubiera obedecido a Dios, no se hubiera cumplido el propósito de Dios en Pablo. Pero como era un discípulo, también Ananías obedeció a Dios, y en la obediencia hay bendición. Así que desde ese momento el apóstol Pablo empezó a predicar con denuedo, dice la escritura, junto con los otros discípulos. Y dice que entraba a las sinagogas y se esforzaba, dice, se esforzaba tanto Pablo por tratar de convencer a sus compañeros que creían
también en seguir persiguiendo la iglesia, y dice que muchos creyeron y obedecieron a la fe y se bautizaban en el nombre del Señor. Cada uno de los que estamos aquí hemos sido escogidos para cumplir una misión. Tenemos que cumplir esa misión en el nombre del Señor. Pero también hay afuera instrumentos que Dios quiere usar, y Dios quiere que ellos también sean parte de que ellos sean elegidos para el cumplimiento de la misión. Nuestros amigos que hoy nos acompañan, Dios los ha elegido para que ustedes también cumplan con el propósito al cual Dios les está llamando. Ustedes no están aquí por obra de la casualidad. Dios los está llamando porque instrumentos útiles son ustedes para predicar el evangelio. Hay hermanos aquí que la visión se ha distorsionado. ¿Por qué? Por diferentes circunstancias, por diferentes situaciones. Le voy a relatar un poquito de lo que padeció Pablo por causa de predicar el evangelio. Y aún en ese padecimiento nunca desistió de predicar el evangelio, nunca desistió de servir a Dios. Luego lo lee usted en su casa, en el capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios. Pablo le escribe a los Corintios y él le relata los sufrimientos como apóstol por causa de Jesús, y les dice: yo más, porque estaban presumiendo, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de mi nación, en peligros de gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambres, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y en demás de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. ¿Cómo ve? Y aún así, Pablo siempre estuvo dispuesto a servir a Dios por causa del llamado, porque instrumento era útil delante de Dios. ¿Qué nos estorba, hermanos, para servir a Dios? Y a veces yo me quedo impactado de alguien que porque lo voltean a ver feo, o porque no lo saludan, o porque sucede alguna circunstancia, ya no quiere venir a la iglesia, ya no quiere servir al Señor, ya no queremos responder al llamado que Dios nos ha dado. Dios no lo llamó con ese propósito. Dios nos llamó con el propósito de ser discípulos y con ese propósito de que nosotros engrandezcamos el reino de los cielos, a pesar de lo que pasemos, a pesar de las pruebas, de las luchas, de las necesidades, de las dificultades. Pero déjeme decirle que Dios está con nosotros. ¿O usted no ha visto la mano de Dios en su vida? Entonces todo eso que también habla la Escritura, de que esta pequeña tribulación, Pablo esto lo menciona también como una pequeña tribulación. Dice: a pesar de que he vivido todo esto, no desisto de servir a Dios. Y Dios hoy nos está diciendo que no desistamos de servir a Dios a pesar de la situación que estemos pasando. Si alguien lo saluda, qué bueno. Si alguien no lo saluda, pues gloria a Dios, ¿verdad? Dios lo bendiga. Si alguien le dice algo, usted escucha algo, pues también, ¿verdad? Ore por él en vez de hacer otra cosa.
Pero déjeme decirle que Dios hoy en esta mañana nos está diciendo: yo te he elegido para cumplir una misión. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí queremos cumplir esa misión. ¿Si quiere cumplir esa misión o no? Y si queremos cumplir esa misión, entonces nosotros tenemos que seguir adelante en el nombre de Jesucristo. Y bueno, pudiera seguir diciendo muchas cosas más, pero es importante también la ministración, el llamado de Dios. Y para concluir, déjeme decirle algo. Dios tuvo un encuentro con Pablo, o Pablo tuvo un encuentro con Dios solamente, en el que él fue el cegado, pero el medio a través del cual Pablo recibió la vista y Pablo fue bautizado en el nombre de Jesucristo fue Ananías. Dios no lo hizo todo. Dios se valió de ¿quién? Dios se valió de Ananías, del discípulo, para que Pablo fuera salvo en el nombre de Jesucristo. Así Dios trata con las personas, pero nosotros somos el medio para que la gente se convierta al Señor. Como que a veces no nos la creemos, ¿verdad? Como que decimos: ah, caray, ¿acaso seré yo, Señor? Pues sí, sí es usted. Sí es usted. Y nuestros amigos que están aquí en este lugar, también ustedes son instrumentos útiles para que ustedes sean discípulos del Señor y que ustedes también vayan por más. El que está pasando por una prueba, por una lucha, por una necesidad, por una dificultad, voltea un poquito al caso de Pablo. ¿Qué fue lo que padeció Pablo por causa de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Angustia, tribulación, desnudez, espada, cuchillo. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Hay un relato aquí de no sé de cuántos años, de un hermano que mencionaba mucho ese texto: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y dicen que una vez a alguien se le olvidó dejar por ahí un chicle en la banca y se le pegó el chicle en el pantalón, y dicen que desde ese día no volvió a la iglesia. Y bueno, nomás mencionaba quién nos separará del amor de Cristo, y decían un chicle lo hizo que se separara del amor de Cristo. ¿Qué nos hará que nosotros nos separemos del amor de Cristo, hermanos? Yo mencionaba el otro día, le decía yo a una hermana y a un hermano, le decía: están en una situación muy difícil, una crisis muy tremenda. Yo le decía: Dios no da cargas que nosotros no podamos soportar, porque Dios tiene cuidado de usted y tiene cuidado de mí también, en el nombre de Jesucristo. Así que, hermano, no desista, no desistamos, hermano. Vayamos hacia adelante y no clasifiquemos a nadie por su estatus social o por cómo se comporta o cómo es. Todos tienen derecho a la salvación, así como nosotros. Dios nos abarcó en su infinita misericordia, y si algún día pudiéramos contar nuestro testimonio, pudiéramos decir: y yo solamente le diría que yo cuando estaba tocando fondo, de ahí me rescató el Señor, y mire, hoy estoy aquí predicando al Señor. Mi mamá, hermanos, no se la creía cuando yo le dije: yo quiero ir a la iglesia. Ella pensaba que a lo mejor estaba borracho, estaba drogado, pero no podía dar crédito, pero ella no sabía lo que Dios había hecho en mi vida. Amén. Era algo tan tremendo que bueno, en otra ocasión que tenga oportunidad, pero con decirle que yo estaba tocando fondo cuando Dios me sacó de ahí, y mire, me puso aquí en lo alto. Dios nos ama, hermanos, y de esta manera yo quiero dejar este lugar bajo la dirección del Espíritu Santo a cargo de nuestro pastor. Y hermano, si usted está pasando por una situación difícil y que está en crisis, hermano, no desista. Sigamos sirviéndole al Señor, porque el Señor se lo merece y el Señor es todo para nosotros. Dios lo bendiga.
Gracias, hermano Audelio, Dios le bendiga. A ver si ya tienen el video listo, por favor. Es tiempo de pasar. Vamos a ver un video. Ayer tuvimos un reencuentro que se llamó Discipulado bajo la unción, sí. Es que estaba pensando en otro título. Vamos a ver qué pasó ayer. Dios empezó a tratar con muchos de nosotros. Y después de esto voy a invitar a los líderes celulares que vuelvan a pasar de nuevo acá. Y vamos a apagar la luz, sí. Apágueme la luz de allá, hermana, por favor. Vamos a ver este bonito video. En este hermoso reencuentro se reenfocó la visión. Y este video, hermanos, habla de cómo fue tratando Dios con nosotros. Muy bien, que Dios bendiga a todos los colaboradores, los que estuvieron allá. Voy a invitar a mi esposa que pase rápidamente. Ella va a darles un mensaje a las damas, pero todos los líderes celulares que pasaron hace rato, pásenle por favor acá, porque quiero orar por ustedes, hermanos. Hermanos, la iglesia necesita crecer. ¿Usted qué cree? Ay, qué flojera le noto, hombre. A ver, la iglesia necesita crecer. Levante la mano y hágame señas, hombre. Aleluya. La iglesia necesita crecer, hermano, y la iglesia necesita gente activa, no dormida, no a medias. Sí, sí me está oyendo, no a medias. Y el día de ayer estuvimos orando y ministrando 1, 2, 3, 4, muchas veces a nuestros hermanos líderes. A los nuevos convertidos también los estuvimos ministrando. Y hermano, le invitamos a que se active. Yo veo a mucha gente inactiva, mucha gente que no está activa en las cosas de Dios. Y eso es un pecado, hermano. Y eso es un espíritu que hace que la gente entre en un letargo, decía el hermano en la prédica, hermano Audelio, entran en un letargo. En un letargo lento, ahí va, parece que va en cámara lenta. No, hermano, acuérdese que usted, si tiene el Espíritu de Dios, debe estar activo en las cosas de Dios. Amén. Amén. Miren, mi esposa les va a invitar a algo. Paz de Cristo, amada iglesia. Me da mucho gusto saludarles a cada uno de ustedes y gracias a Dios que el Señor me permite nuevamente decirles que
que ya bueno, ya estamos pasando esta tormenta, amén. Y hermanos, nada más para invitar a todas las damas, del próximo martes tenemos nuestra actividad que hacemos mensual. Y aquí, hermanas, se va a celebrar también al mismo tiempo, ya está preparado los varones y los jóvenes para ofrecernos una rica cenita, ¿verdad? O ahí algo nos tienen preparado. Pero hermanas, ahorita les estaban entregando esta flor y ahí viene una invitación de qué color hay que venir y cómo hacer. Les pedimos, hermanas, que por favor confirmen su asistencia, porque hace ya 3 meses que estamos en esto de enero, febrero, marzo y abril. Y hermanas, parece ser que va bajando la asistencia y cada grupo que tenemos a cargo en la actividad gastamos mucho porque nos preparamos para 70 hermanas. Y en el último culto de consagración me da mucha tristeza saber que vinieron 32 hermanas y se nos quedó muchísimas cosas porque nos preparamos para 70. Le digo nos preparamos porque ahí estoy yo dentro de ese equipo y gastamos bastante. Y deje usted lo que se gasta, lo que usted se pierde realmente en la bendición, porque hubo una administración muy, muy hermosa. Y hermanas, en esa actividad se trató ciudadanas del reino. Y vieran qué bonito estuvo precioso. Hay hermanas que vienen aquí a los cultos, pero nunca las veo en un culto de consagración. Hagan lo posible por estar aquí, amén. Y si van a venir, hermanas, confirmen su asistencia con nuestra líder, la coordinadora, nuestra hermana Patti. Ella es nuestra líder de las damas. Confirmen ahorita con ellas o por el chat ahí de la red de damas que sí va a venir, porque algunas han confirmado, pero van muy pocas, ¿verdad, hermana? Realmente van muy pocas. Y las hermanas pues necesitan saber cuántas. Aparte, va a haber una comida y se prepara para bastantes. Entonces nada más para que no se gaste mucho, saber quiénes iban a estar aquí, amén. Y hermanas, aquí las esperamos. Se va a venir de color azul rey y plateado, ¿verdad? Ya usted se combina, sí, el vestido azul rey, ¿verdad? Como quieran, bueno, azul rey con plata. Y aquí nos vemos el martes. Este martes va a ser a las 6 de la tarde, hermanas. No va a ser a las 5:30. Recuerde que va a ser a las 6. Es más, véngase a las 5:30 para poder iniciar a las 6, ¿verdad? O si es bien puntual usted, véngase a las 6. Entonces, hermanas, Dios les bendiga, Dios les pague por todo lo que han hecho por la familia. Gracias por sus oraciones, porque vamos avanzando en el proceso. Va esto saliendo adelante, tanto mi hija como mi mamá, y gloria a Dios por esto, amén. También, hermanas, gracias porque el tiempo que no estuve aquí, hubo algunas hermanas que trajeron comida a mi esposo, a mi hijo. Dios les pague. Si alguna trajo un recipiente, ahí tengo todo lo que desconocido, ahí lo tengo en un lugarcito, porque él no se acuerda ni quién. Entonces, por favor, hermanas, quien le trajo algo, se acerca conmigo, por favor, para entregarle sus toppers, que ya ni me dan ganas, tan re bonito todo lo que le trajeron. Todo lo que hay ahí de sartenes. Y gracias, Dios les pague por todo el apoyo, porque me siento muy amada, muy protegida por esta amada iglesia. Dios les bendiga. Amén. Bueno, hermanos, pónganse de pie. Dios nos ha enviado, y en ese envío Dios quiere usarnos. Dios se quiere manifestar. Vayan en el nombre del Señor y sanen a los enfermos. Levanten la mano y reciban la palabra. Vayan en el nombre del Señor y sanen enfermos. Vayan en el nombre del Señor Jesucristo y liberten al cautivo. Vayan en el nombre del Señor y prediquen el poder del Evangelio. Vayan en el nombre del Señor y desaten las ligaduras de cansancio, de pecado. En el nombre del Señor, el Espíritu de Dios estará sobre ustedes.
Porque Dios, hermano, quiere que esta iglesia crezca, quiere que esta iglesia se multiplique, quiere que esta iglesia se levante. No es suficiente con lo que hemos hecho, no es. Hay que ir más allá. Hay que ir a las ovejas que están perdidas, a las ovejas que no tienen pastor, a las ovejas que están descarriadas, a las ovejas que están heridas. Hay que ir a las ovejas que están perdidas y cansadas. Señor, en esta hora estoy pidiendo que tu Espíritu, Señor, esté con mis hermanos. Revístelos de poder. Usa sus manos. Que el poder del Espíritu Santo, Señor, aleluya, los respalde al predicar, al enseñar. Señor, cuando ellos tengan que usar las llaves del reino, úsalos con el poder de tu Espíritu. Llénalos, satúralos. Pon tu mano sobre ellos, Señor.